Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase. Y en esta clase especial vamos a ver un resumen sobre vectores, que son un ente matemático ampliamente utilizado para describir magnitudes físicas. Este que estamos viendo aquí va a ser el esquema de la clase. Inicialmente vamos a hacer una breve introducción, luego vamos a comenzar con la sección denominada sistemas coordenados, luego vamos a pasar a la sección cantidades vectoriales y cantidades escalares, luego vamos a ver algunas propiedades de los vectores y finalmente vamos a ver componentes de un vector y vectores unitarios. En la física, muy a menudo se requiere trabajar con cantidades físicas que tienen propiedades o solo numéricas o tanto numéricas como direccionales. A las cantidades que son solamente numéricas se las denomina cantidades escalares, o cuando se habla de algo que es un número, se le dice que es un escalar. Ejemplos en física podrían ser, por ejemplo, la temperatura, que se define mediante una magnitud y una unidad. Y a las cantidades que además de numéricas tienen propiedades direccionales, se las denomina cantidades vectoriales o vectores. Un ejemplo podría ser la velocidad, que es un vector y una unidad, que en el caso de la velocidad, por ejemplo, podría ser el metro por segundo. En esta clase vamos a ver propiedades generales de las cantidades vectoriales y, dado su importancia en todas las partes de un curso de física, es muy importante que se dominen las técnicas que se verán a continuación. Pero antes de empezar a hablar de vectores, primero tenemos que hablar sobre sistemas coordenados. Vamos a comenzar ahora con esta sección. Los sistemas coordenados surgen debido a la necesidad en física de la descripción de una ubicación en el espacio. Este tipo de descripción en dos dimensiones se logra mediante lo que se denomina sistema de coordenadas cartesianas, en el que ejes perpendiculares cruzan justo en un punto definido como el origen. Y eso es lo que podemos ver en este gráfico. Tenemos dos ejes, el eje Y y el eje X, que son perpendiculares entre sí, que se cruzan en un punto que se denomina origen y se representa con la letra O. En un sistema de coordenadas cartesianas, cualquier punto se puede identificar mediante lo que se denominan coordenadas cartesianas, que se denotan de este modo y se expresan mediante la coordenada X y la coordenada Y. La coordenada X es la proyección del punto del espacio que se quiere representar sobre el eje X. Y la coordenada Y es la proyección del punto del espacio que se quiere representar sobre el eje Y. Estos valores se obtienen al realizar proyecciones que son perpendiculares al eje sobre el cual se está proyectando. Y en este caso, el punto del espacio se representaría del siguiente modo, con el valor numérico A, que es la coordenada X, una coma, el valor numérico B, y todo eso entre paréntesis. Esa es la forma de representar un punto del espacio en coordenadas cartesianas. Si se dan estos dos valores, uno tiene unívocamente determinado el punto del espacio en cuestión. Y la otra forma equivalente de representar un punto en el espacio es utilizando lo que se denominan coordenadas polares. Las coordenadas polares se expresan dando un valor r, que es la distancia
entre el punto en cuestión y el origen, es decir, es esta distancia, acá se encuentra representada, y la otra información que se tiene que brindar es el ángulo θ, que es el que se mide entre el eje X positivo y la recta que une al punto en cuestión con el origen. Es decir, es este ángulo θ que se encuentra acá representado. Y para brindar esta posición del punto en coordenadas polares, lo que hay que brindar es el r, es decir, la distancia del punto al origen, y el ángulo θ, que es el ángulo entre el eje y la recta que une punto con origen. Ahora bien, hay una forma de vincular la descripción en cualquiera de estos dos sistemas de coordenadas, porque como dijimos, son equivalentes. Para realizar tal vinculación, se puede utilizar el triángulo rectángulo que queda determinado cuando uno extiende una recta perpendicular al eje X y que pasa por el punto en cuestión. Notar que como se encuentra aquí representado, este triángulo es rectángulo, porque esta recta es perpendicular por definición al eje X, y este cateto tiene una longitud que es igual a la coordenada X, y este otro cateto tiene una longitud que es igual a la coordenada. Notar que, como se encuentra aquí representado, aquí queda un triángulo definido que es rectángulo, porque por definición esta recta dijimos que es perpendicular al eje X, y tiene un cateto cuya longitud es igual al valor de la coordenada del eje Y, y el otro cateto cuya longitud es igual a el valor de la coordenada en el eje X. Con lo cual, a partir de propiedades trigonométricas, se puede llegar a que la distancia r es igual a la raíz cuadrada de la coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado. Esto es simplemente usando el teorema de Pitágoras. El seno del ángulo θ es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo θ es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo θ es igual al cateto opuesto sobre el adyacente. Estas ecuaciones posibilitan pasar de los valores que determinan la posición del punto en un sistema de coordenadas a los valores que determinan la posición del punto en el otro sistema de coordenadas. Es decir, pasar de coordenadas cartesianas, x, y, a coordenadas polares. Por ejemplo, con el x y el y obtenemos el r, y luego con el y y el r, si hacemos el arcoseno de este cociente, obtenemos el θ. Y análogamente, de estas ecuaciones se pueden despejar x e y en función de θ y r para pasar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Ahora que ya sabemos cómo describir un punto en el espacio a partir de un sistema de coordenadas, sí podemos empezar a hablar de cantidades vectoriales. Y así damos comienzo a la sección cantidades vectoriales y escalares. Si bien ya hicimos una especie de definición breve en la introducción sobre qué son las cantidades vectoriales y escalares, vamos a volver a repetirlo aquí en esta sección. Una cantidad escalar es aquella que se especifica por completo mediante un valor único con una unidad adecuada y no tiene dirección. Ejemplo de cantidades escalares en física son la temperatura, el volumen, la masa, la rapidez y el tiempo. Con este tipo de cantidades, las escalares, es con las que uno está más habituado a trabajar en la vida cotidiana.
ejemplo de temperatura podría ser, por ejemplo, decir 8 grados centígrados. Para el volumen podría ser decir 2 metros cúbicos. Para la masa decir 42 kilogramos. Para la rapidez decir 20 kilómetros por hora. Y para el tiempo decir, por ejemplo, 48 segundos. Todas estas cantidades tienen un valor numérico y una unidad. Como contraposición de las cantidades escalares tenemos las cantidades vectoriales, las cuales se especifican por completo ahora mediante un número, unidades apropiadas, más una dirección. Ejemplos de cantidades que en física, para ser expresadas, además de dar un número, se tiene que dar una dirección, son la velocidad, la posición, la fuerza, el desplazamiento. Y ahora, en lo que resta de la clase, vamos a ver cómo hacer justamente para expresar tanto ese valor numérico como esa dirección. Antes que nada, comencemos a hablar sobre las convenciones para la forma de notar un vector, de escribir un vector. Una posibilidad es utilizar letra en negrita y una flecha arriba, como se encuentra representado aquí. Si uno ve una letra en negrita con una flechita, uno debe saber que se está hablando de una cantidad vectorial. Y la otra posibilidad es utilizar la letra que representa una magnitud, pero solo en negrita, sin colocar la flecha. En un determinado contexto adecuado, este tipo de notación también se utiliza para representar cantidades vectoriales. Este número, del cual nos estábamos refiriendo en la dirección, se denomina magnitud o módulo de un vector. Y la notación que se utiliza para representarlo puede ser o bien la letra que se utiliza para representar al vector en cursiva y sin negrita. O, como alternativa, se puede utilizar al vector entre dos barras que significan el módulo. Es decir, esta notación en matemática quiere decir módulo de un vector y es su magnitud. La magnitud de un vector tiene unidades físicas. Por ejemplo, metros por segundo para la velocidad. Y la magnitud de un vector siempre es un número positivo, por definición. Puede ser cero, pero nunca ser un número negativo. Ahora vamos a comenzar a ver cómo se puede describir a un vector. Un vector se puede describir mediante un punto en un sistema de coordenadas, ya que definir un punto en un sistema de coordenadas posibilita, además de escribir una magnitud a partir de la distancia entre el origen y dicho punto, y una dirección mediante la determinada por la recta que une el origen con dicho punto. Como habíamos visto antes, para describir la posición de un punto se daba una distancia y una dirección. Esta distancia puede representar la magnitud del vector y este ángulo puede representar la dirección del vector. Con lo cual, la forma en la que se puede representar un vector es exactamente la misma a la que se utiliza para representar un punto en un sistema de coordenadas cartesianos. Pero, además, vamos a adicionar una flecha en el extremo del vector que va a indicar el sentido que tiene el vector. En este caso, este vector tiene
la dirección definido por este ángulo y el sentido en el que apunta es hacia arriba. Si uno quisiera representar un vector que tenga la misma dirección que este, pero el sentido contrario, se lo debe hacer desde el origen hacia abajo. Con lo cual, para describirlo, habría que dar esta distancia r y el ángulo θ que va desde el eje X hasta esta recta que une al extremo del vector con el origen. Por lo tanto, este vector no tiene el mismo valor θ que este otro que estaba aquí. A pesar de que los dos tienen la misma dirección, tienen distinto sentido. Y lo que se cumple entre estos dos ángulos es que el θ', que representa la dirección de este vector, es igual al θ de este otro vector más 180 grados. Porque, como puede verse, entre este segmento y este hay un ángulo llano o de 180 grados. Ahora vamos a pasar a ver algunas propiedades de los vectores. La primera es la de igualdad de dos vectores. Dos vectores A y B son iguales solo si tienen la misma dirección y la misma magnitud. Por ejemplo, si tenemos un sistema de coordenadas y tenemos un vector A que está representado por esta flecha, y este es el ángulo θ A, y este es el módulo de A. Si uno tiene un vector que tenga la misma magnitud, pero otro ángulo θ, es decir, otra dirección, entonces, en este caso, A y B son distintos. Y si, por ejemplo, dibujamos un tercer vector que tiene el mismo θ, el mismo ángulo que el vector B, lo denominamos C, y su magnitud es menor a la de B, entonces el vector B y el vector C son distintos porque, si bien tienen la misma dirección y sentido, tienen distinta magnitud, es decir, la magnitud de B es distinta de la magnitud de C. La suma de vectores se puede realizar por un método gráfico, que se denomina el método del paralelogramo, o por un método analítico, que lo vamos a ver un poco más adelante. El método gráfico consiste en lo siguiente. Para sumar un vector B a otro vector A, se debe trasladar el vector B colocando su origen en la punta del vector A. Entonces, por ejemplo, si acá tenemos el vector B y el vector A, lo que nos está diciendo esa primera parte es que tenemos que agarrar el vector B y trasladarlo rígidamente de modo tal de colocar el origen de B en el extremo de A. Entonces ahora tenemos acá colocado el vector B, que es este que se encuentra acá. El vector resultante de la suma, que lo vamos a denominar en este caso R, es el que queda determinado entre el origen de A y el extremo del vector B que se ha desplazado. Es decir, el vector R, que es el vector suma, es este que se encuentra acá. Noten que si uno traslada el vector A al extremo de B,
quedaría aquí. Y también, en ese caso, el extremo del vector A terminaría estando en el extremo de R. Y lo que queda determinado es una figura geométrica que es un paralelogramo. Y por eso este método gráfico se denomina el método del paralelogramo. Este método es muy útil conceptualmente, pero en términos numéricos es muy impreciso. Con lo cual va a ser muy importante ver más adelante una forma analítica de realizar la suma, que esa ya es totalmente precisa. La suma de vectores, al igual que la suma de números escalares, cumple con la ley conmutativa, es decir, que el vector A más el vector B es igual al vector B más el vector A. Eso lo acabamos de ver en el ejemplo anterior cuando vimos el método del paralelogramo. Y también cumple con la ley asociativa. Es decir, que si yo quiero sumar tres vectores A, B y C, es lo mismo primero sumar A más B y luego sumarle C, que primero sumar B más C y luego sumarle A. El negativo de un vector A, que se denota como menos A, tiene la misma magnitud, pero apunta en la dirección opuesta. Y por definición, cumple que A más su negativo es igual a 0. Esto es muy simple verlo a partir del método del paralelogramo. La resta de vectores es un caso particular de la suma, porque para hacer la resta de un vector A con un vector B, es lo mismo que hacer la suma del vector A más el negativo del vector B. En cuanto a la multiplicación de un vector por un escalar, que es algo que pasa muy frecuentemente en física, se tiene que, si A se multiplica por un escalar m, tal que m es positivo, entonces el producto de ese escalar por el vector, es decir, m, a, también es un vector que tiene el mismo sentido que el vector a y magnitud m por la magnitud de a. Noten que dado que en esta situación estamos diciendo que m es positivo, si m es positivo, dado que la magnitud del vector dijimos que siempre es positiva, entonces la magnitud de m por a siempre también va a ser positiva, como debe ser. Ahora bien, cuando m es un escalar negativo, entonces el producto de ese escalar negativo por el vector a también es un vector, pero que ahora va a tener el sentido opuesto que el vector a. Y su magnitud va a ser igual al módulo de a, o al valor absoluto de a, que es positivo, porque el valor absoluto de un negativo siempre es positivo, por la magnitud de a, que también es positiva. Entonces, nuevamente acá tenemos que la magnitud de m por a, definida de esta forma, es un número positivo, como efectivamente tenía que ser. Entonces, para verlo con un ejemplo, si uno tiene un vector a que está arbitrariamente en esta dirección, este es el vector a, si uno lo multiplica por 2, el resultado es que ese vector, 2 veces el vector a, va a tener la misma dirección que a, pero su magnitud va a ser del doble que a. Es decir, la distancia entre este punto y el origen tiene que ser el doble que la distancia entre este punto y el origen. Entonces, resumiendo esta parte de multiplicación de un vector por un escalar, lo que es importante llevarse de aquí es que al multiplicar un escalar
por un vector, si el escalar es positivo, no cambia la dirección del vector y incrementa su magnitud en un valor que es el producto de la magnitud del vector original por el escalar. Y en el caso que el escalar sea negativo, cambia el sentido del vector y a la magnitud la cambia en un valor que es igual al módulo del escalar por el cual se está multiplicando el vector. Ahora pasamos a la sección componentes de un vector y vectores unitarios, o versores, que es el nombre alternativo para los vectores unitarios. Como dijimos con anterioridad, el método gráfico, el del paralelogramo, de suma de vectores, no se recomienda cuando se requiere precisión. Y ahora lo que vamos a hacer es ver un método de suma de vectores que utiliza las componentes del vector y se puede realizar la suma de manera analítica. Para ello, primero tenemos que definir qué son las componentes del vector. Las componentes del vector son las proyecciones del mismo a lo largo de los ejes coordenados. Es decir, si este es el vector, la proyección de este vector A sobre el eje X es este vector que se encuentra dibujado sobre el eje. Noten que es proyectar el vector A sobre el eje X. Y la componente Y del vector A es este vector que se encuentra sobre el eje Y y que es la proyección del vector A sobre ese eje. Recordar que las proyecciones siempre se realizan a partir de rectas que son perpendiculares a los ejes. Cualquier vector arbitrario A que se encuentra en el plano XY se puede descomponer en sus componentes A sub X y A sub Y. Y cualquier vector se puede describir mediante sus componentes de manera unívoca. Es decir, todo vector A que sea distinto de un vector B va a tener al menos una de sus componentes que sea distinta a las del vector B. Si las componentes del vector A y la del vector B son iguales, entonces el vector A y el vector B son iguales. Y a partir del gráfico y conociendo el método del paralelogramo, es muy fácil ver que el vector A se puede expresar como la suma de sus componentes, ya que si desplazamos esta componente Y hasta el extremo de la componente X, el punto que queda definido es justamente el extremo del vector A. Entonces, el vector A es la suma de sus componentes X e Y. Dado que esta distancia de este cateto, la longitud de este cateto, es igual a la magnitud del vector A sub I, y que este cateto tiene una longitud que es igual a la magnitud del vector A sub X, entonces las magnitudes de las componentes A sub X y A sub Y se pueden obtener de la magnitud y la dirección del vector A. Esta es la magnitud de A y esta es la dirección de A. Y a partir de estos dos valores podemos obtener la magnitud de las componentes, haciendo A por coseno de tita para obtener la componente X del vector o A seno de tita para componer la componente. Las ecuaciones que relacionan a los módulos o magnitudes de las componentes A sub X y A sub Y con el módulo o magnitud del vector A y el ángulo
del vector A o su dirección son las mismas que habíamos visto cuando queríamos pasar la definición de un punto en el sistema de coordenados expresado en el sistema polar a su expresión en el sistema cartesiano. Nuevamente, si trasladamos este vector componente A sub i sobre esta línea punteada, nos podemos dar cuenta que esta longitud es igual a esta, o sea que la longitud de este segmento es A sub i, y lo que aquí nos queda determinado es un triángulo rectángulo con catetos de longitudes A sub x, A sub i, hipotenusa A y ángulo θ. El coseno de este ángulo es igual a el cateto adyacente dividido la hipotenusa, de ahí nos sale esta ecuación, y el seno de este ángulo es igual a la longitud de el cateto opuesto sobre la longitud de la hipotenusa. Es decir, nos queda esta ecuación. Por lo tanto, conocido el módulo del vector A y su dirección, podemos obtener las dos componentes, x e y. Y la magnitud y la dirección del vector A se pueden obtener a partir de las magnitudes de sus componentes mediante estas dos expresiones. A es igual a la raíz cuadrada de la magnitud A sub x al cuadrado más la magnitud A sub i al cuadrado, y el ángulo θ, que determina la dirección, es igual al arco tangente del cociente entre la magnitud A sub i y A sub x. Notar que aquí estamos usando la notación tangente a la menos 1 para representar a la arco tangente y no a 1 dividido la tangente. Hay que tener cuidado con esto. Entonces, ahora que ya sabemos cómo descomponer cualquier vector en sus componentes y que la suma de esas componentes son iguales a ese vector, podemos pasar a definir lo que son los vectores unitarios o versores. Son vectores que no tienen dimensión y tienen una magnitud igual a 1, es decir, tienen magnitud unitaria. Su utilidad es simplemente para especificar una dirección en el espacio y no tienen un significado físico. Los versores, es decir, los vectores unitarios que indican la dirección del eje X, del eje Y y del eje Z, se simbolizan mediante las siguientes letras I, J y K con un sombrerito arriba. Entonces, cuando vean estas notaciones, uno se está refiriendo a vectores unitarios que apuntan en las direcciones de los tres ejes. I para el X, J para el Y y K para el Z. Y, como ya dijimos en la definición, su magnitud es igual a 1 y se representa matemáticamente de esta manera. Ahora bien, por la propiedad que vimos anteriormente del producto de un escalar por un vector, se puede obtener que el producto de la componente A sub x y el vector unitario y es el vector componente A sub x, ya que esto indica la dirección en el eje X y esto indica la magnitud de la componente A sub x, con lo cual esto entonces es igual al vector A sub x. Eso lo tenemos representado gráficamente aquí. Si al I versor unitario lo multiplicamos
por la magnitud de la componente a sub x, obtenemos el vector componente a sub x. Y lo mismo vale para el eje y, es decir, multiplicar la componente a sub i por j versor nos da el vector componente a sub i. Y dado que vimos anteriormente que un vector se puede obtener a partir de la suma de sus componentes, entonces una forma de expresar un vector es esta que se encuentra aquí, ya que esta componente es igual a esto y esta componente es igual a esto, por lo que vimos acá y acá. Y esta es una notación que va a ser muy utilizada a lo largo del curso y que también es muy utilizada en la bibliografía. Esto, que está escrito acá, es lo mismo que decir a sub x a sub y, dar las dos coordenadas que definen al vector a. Pero entre estas dos distintas notaciones, nosotros vamos a optar siempre por trabajar con esta. Y ahora sí vamos a pasar a ver una forma analítica para sumar dos vectores, que en este caso en particular van a ser de dos dimensiones. Al vector A lo representamos de este modo, es decir, la magnitud de su componente x y versor más la magnitud de su componente y j versor, y al vector B lo representamos de este modo, la magnitud de su componente x y versor más la magnitud de su componente y j versor. De manera analítica, la suma se obtiene a partir de esta expresión. El vector suma de A y B es la suma de las componentes x de los dos vectores en dirección y versor más la suma de las componentes y de los dos vectores en la dirección j versor. O dicho de otro modo, la magnitud de la componente x del vector r es la suma de las componentes x de cada vector y la componente y de el vector suma es igual a la suma de las componentes de cada uno de los vectores. Y, por analogía, en tres dimensiones, la suma de dos vectores tridimensionales va a tener ahora una tercer componente en dirección de k versor, y el vector suma también va a tener una tercer componente en dirección de k versor, cuya componente va a ser la suma de las componentes de los dos vectores. Y vamos a terminar esta introducción al mundo de los vectores con un ejemplo. Tenemos dos vectores A y B que están dados por estas expresiones. Noten que tienen unidades de velocidad, con lo cual estos son dos vectores velocidad. Y lo que queremos obtener es el vector velocidad suma. Primero vamos a graficarlos. Entonces, lo primero que hacemos es dibujar el sistema de coordenados, el eje X y el eje Y. Y vamos a dibujar las unidades. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Este eje está en metros por segundo. Este eje también está en metros por segundo. Y tenemos el vector A tiene una unidad en la dirección del eje X. Es decir, la componente X del vector A es así. Y la componente Y
tiene 2 unidades. Es así. El vector es la suma de estas dos componentes, es decir, va desde este punto hasta el origen. Este es el vector A. Hola, 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 hola. 1, 2, 3, hola. Y el vector B tiene 2 unidades en dirección de Y versor, es decir, a lo largo del eje positivo de las X, y menos 3 unidades a lo largo de J versor. O dicho de otro modo, 3 unidades a lo largo de menos J versor, que es la dirección del eje Y negativo. Entonces, primero dibujemos las 2 unidades a lo largo del eje X, están aquí, con lo cual la componente X del vector B es esta, llega hasta acá, y la componente Y tiene dirección menos J versor y tiene una magnitud de 3. Es decir, la componente Y del vector B es este vector. Si sumamos esas dos componentes, nos termina dando que el vector B está dado por este vector que se encuentra dibujado acá. Entonces lo voy a reforzar un poquito. Este es el vector A y este que está acá es el vector B. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar la suma de esos dos vectores. De manera analítica, lo que tenemos que hacer es sumar las componentes X por un lado y las componentes Y por el otro. Es decir, el vector suma, que lo vamos a denotar en este caso como veníamos haciéndolo antes como R, va a ser igual a 1 Y versor más 2J versor más 2Y versor menos 3J versor. Es decir, esto es A y esto es B. Esto es igual a las sumas en Y, que es 1 más 2 Y versor, más 2 menos 3 J versor. Por lo tanto, finalmente nos queda que es 3 Y versor menos 1 J versor. Y algo que no hice, pero lo hago ahora, es agregarle las unidades a cada uno de los vectores, que las venía omitiendo. Esto hace que el resultado tenga que estar multiplicado por metros por segundo. Es decir, el vector suma también es un vector que tiene unidades de velocidad. Y ahora lo que vamos a hacer es encontrar la magnitud y la dirección del vector B. Para ello vamos a volver a graficar los ejes coordenados y el vector, pero de manera más grande. Esto es el eje X y esto es el eje menos Y. A lo largo de Y versor, el vector B tiene una longitud de 2 y a lo largo de menos J versor tiene una magnitud de 3. Es decir, esto es menos 3 y esto es 2. Si proyectamos para encontrar el extremo del vector, va a ser este, con lo cual está representado por esta flecha. Esto es el vector B. Queremos encontrar este ángulo θ y queremos encontrar el módulo del vector B. La magnitud del vector B coincide con la longitud de la hipotenusa de este triángulo rectángulo que queda aquí. Este cateto tiene una magnitud de 3 y este otro cateto tiene una magnitud de 2. Aquí, al hacer este gráfico, estamos omitiendo las unidades, que las voy a escribir acá, metros por segundo.
en los dos ejes. Entonces, por el teorema de Pitágoras tenemos que la longitud de la hipotenusa, que coincide con la magnitud de B, es igual a la raíz cuadrada de uno de los catetos, que mide 2 metros por segundo al cuadrado, más el otro de los catetos, que mide 3 metros por segundo al cuadrado. Esto nos termina dando un resultado de raíz de 13 metros por segundos. O, de otro modo, podemos decir de manera aproximada que esto son 3,6 metros por segundo. Ahora, para encontrar la dirección, podemos encontrar el ángulo en esta dirección y que va a ser negativo, porque si se define la dirección en el que giran las agujas del reloj, el ángulo es negativo, o el ángulo que viene en esta dirección y que ahí el ángulo sería positivo. Geométricamente es más fácil encontrar este ángulo y después obtener este otro haciendo 360 grados menos este. Y tenemos que la tangente de θ es igual, vamos a llamarlo θ' a este mejor para diferenciarlo del otro. La tangente de θ' es el cociente del cateto opuesto, que es 3, dividido el cateto adyacente. Y acá tenemos que poner las unidades. Pero, como es un cociente de metros por segundo dividido metros por segundo, se cancelan. Entonces, θ' es igual a el arco tangente de 3 sobre 2. Entonces hacemos eso con la calculadora, teniendo cuidado de ponerla en modo radianes o grados. Si está en modo radianes, la calculadora nos va a dar 0,9827 radianes. Y si está en modo grados, o convirtiendo este número de radianes a grados, nos da 56,3 grados. Y, como dijimos, dado que el ángulo θ, que se define desde el eje positivo de las X y en sentido contrario de las agujas del reloj, es igual a 360 grados menos θ', entonces θ nos da 303,7 grados. Es decir, este es el resultado que estábamos buscando. θ igual a 303,7 grados. Bueno, esto es todo por esta clase resumida de vectores. Espero que les haya resultado interesante y les sea útil a lo largo del curso.